Bien, es verdaderamente lamentable lo que les voy a platicar, y es lamentable desde el punto de vista que no tengo todos los grupos abordados. No tengo todos los grupos abordados. Lo que es primero y segundo prácticamente están olvidados en esta escuela. No he llegado a los abordajes. Y pues nos falta la estadística completa. Para poder más o menos contextualizar acerca de lo que les voy a platicar, me gustaría que me acompañaran a ver este pequeño vídeo y a ver qué se les ocurre.
¿Qué se les ocurre? ¿Qué onda? ¿Cómo hacemos para someter y controlar a los chavitos? Es la idea, ¿no? ¿Cómo nos sometemos? Necesitamos ser más innovadores para poderlos someter a un orden estricto de conducta, de comportamiento, inhibirles toda función de conservación básica, extraerles la fase del desarrollo primario, secundario, hasta llegar a las operaciones complejas, que es la socialización pura. Necesitamos arrancarles de esa capacidad, volverlos unos discapacitados emocionales para que podamos hacer nuestro trabajo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? Discapacitarlos. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los mutilamos? ¿Cómo? Órale, vamos a meterles unos Prozacs, clonazepam. ¿Qué más? Aldol. ¿Qué más? ¿Cómo? Claro que sí, estandarizando. Vamos a poner reglas específicas, ¿no? Niños de un lado, niñas del otro, los niños compórtense bien, las niñas son tan inútiles que no se pueden ni siquiera defender a sí mismas, los niños por favor tienen que proteger a las niñas, mamita, papito, por favor platique con su hijo porque no nos deja trabajar en clase. ¿Qué más? ¿Cómo podemos mutilarlos más? ¿Alguna idea? Sean creativos, por favor. Pues queriendo que todos sean iguales. Ajá. Y es que justamente el estudio que me arroja, esto sí lo hice con primero y segundo. Pero, no sé, la verdad es que la versión de lo que realmente le pasó a ese estudio, que no tengo los resultados, ya,
sale de sobra. No lo tengo para ahorita al fin de ciclo. No lo tengo, simplemente perdí lo que fui a hacer de proyectivas. Lo volvemos a hacer, no hay problema. O sea, yo me propongo y lo volvemos a hacer, ¿ya? Y lo incluimos dentro de una estadística general. Es una historia muy graciosa de cómo los perdí, pero bueno. El yo espacial, según Vygotsky, el desarrollo del infante tiene una operación primaria, que son los estados de conservación, la conciencia del bulto, o sea, esa masa moldeada en carne, expuesta en un lugar, y la conciencia del sujeto en ese lugar desarrolla la conciencia del uno como individuo. Esto implica la atención de las funciones interoceptivas en el sujeto. Tengo calor, tengo sed, tengo frío, tengo hambre, quiero hacer pipí, o sea, una conciencia muy clara. ¿Cuántos de ellos nos arrojan una conciencia clara? Bueno, el azul es sí asocia una conciencia, asocia, relaciona el bulto en un entorno. ¿Cuántos no asocian? Eso está genial. No lo asocian, pero tiene los elementos específicos, o sea, sí posee el instrumento del lenguaje, como estructura, claro, como para referirlo. Tiene referentes, pero no lo está vinculando. No pasa nada, se trabaja con eso. La teoría de la espacialidad y la temporalidad, por ejemplo, la organización del lugar, como la prematematización de un orden entre el yo y lo social, tan sencillo como organizar una lapicera, como tener un reloj ahí al frente, empezar a organizar el tiempo, me ayuda a mí a poder organizarme dentro de un colectivo para las operaciones más complejas después. El verde, por ejemplo, por ejemplo, en mi tercero A, el 12% de ellos, tenemos un asunto, disocian. No tienen ni la más remota idea de que son un ente vivo, según este estudio. Primeros grados, segundos grados, incluso terceros grados podrían decir, ay, es que están chiquitos. Pues sí, pero así se te va desarrollando el goldo de 45, 50 años, totalmente discapacitado de un vínculo psicosocial, en donde no se hace recargo de sí, no se hace responsable de nada, no crea estos vínculos de empatía hacia un entorno de desarrollo. Lo mismo le da a un chavito de 7, 8 años que a un sujeto de 45, 50 años. Lo único que le resta a este sujeto que disocia de crear una conciencia del ente, del yo, en un entorno, es el poder por el poder. El poder del dinero, o sea, todos los ejes de poder, sensaciones, sexo, dinero, fama, reconocimiento, y se vuelven mercenarios sociales. Entonces, bueno, ahí el trabajo es como la sensibilización y la concientización. Técnicas, pues, de entrada a la organización espacial. Yo sé que los salones son reducidos, estamos sobrepoblados, sobresaturados, pero en la medida de lo posible, o sea, se puede ayudar bastante. Si te tomas 15 minutos de tu clase inicial, los primeros 15 minutos de tu clase inicial durante todo el ciclo escolar, nada más a dedicarlo, a preguntarle al sujeto, ¿qué día es? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿En qué día vives? Para que te empiece a organizar el chavito o la chavita. Es organización. Bueno, por ejemplo, ¿tienen alguna duda de esto? O sea, es el yo en un entorno. Muy diferente, por ejemplo, a la respuesta del yo. Las operaciones complejas del pensamiento, por ejemplo, ya una matematización ya más desarrollada, no es para un examen de planea, Bueno, funciona para eso, nada más para saber que ustedes están operando su carrera profesional y dentro de lo profesional, de lo institucional. Pero realmente, ¿para qué les sirven las operaciones complejas a los chavitos? Vínculos sociales, desarrollos cognitivos complejos.
ya la organización en la estructura de las emociones, o sea, ligar, por ejemplo, un pensamiento, una idea, la imagen de una idea, ¿sí?, con la sensación del cuerpo, y entonces este pensamiento complejo le ayuda a vincularse hacia el entorno, esperar del entorno una respuesta específica, y por supuesto es como traslapar, ir transicionando estos ejes de respuesta. El yo reflexivo es fundamental. Ajá. Esto es lo que tenían, por ejemplo, estructuras del pensamiento anterior, ¿no? En otros modelos educativos, de aquí mismo de México, solo que en la antigüedad. Te invitaban a reflexionar y forzosamente tenías que emitir una respuesta ante el entorno. Ajá. No el entorno estarse adecuando constantemente hacia las necesidades de un chavito o de una chavita, o de lo que cree la madre o el padre que necesita un chavito o chavita, ¿no? No, es la exposición de un método firme, ¿sí? Claro, creando las condiciones necesarias, pero esperando que el chavito dé respuesta de sí. Aquí la variabilidad, por supuesto, funciona diferente, ¿no? Igual, los azules, por ejemplo, tenemos en un... ¿Qué les gusta? Cuarto A. No sé, ¿quién es cuarto A? ¡Cuarto A! ¡Cara nueva! Bien. En cuarto A, el 41% de los chavitos y chavitas, o sea, esta estadística está conjunta, lo tengo separado, por chicos y chicas. Ya ustedes sabrán qué hacen con esa información, la cual podría ser, no es el saber máximo, o sea, no es la epifanía y los cielos se abren y da la respuesta a lo que van a hacer el próximo año, pero ayuda, La organización de los grupos, en mi muy corta experiencia en las escuelas, es que se acechan un volado azaroso, nada más para saber si la madre no es conflictiva o si se caen bien entre ellos, pero no estamos abordando aspectos fundamentales como la organización, como la socialización, como el desplazamiento de los desarrollos psico-socio-culturales, ¿sí? Tenemos en un cuarto A que el 41% de los chavitos alcanza a tener una conciencia reflexiva y autorreflexiva de un entorno, en tanto que el 20,5% disocia de esto. En esto se trabaja perfectamente. Tenemos un 60% de la población con el que podemos estar trabajando perfectamente y se pueden adecuar. Y si se mueve el salón, se adecua. Y si se cambia la clase, se adecua. Y si nos bajamos al patio, se adecua. Y se va adecuando. ¿Por qué? Porque tienen esta conciencia reflexiva. No solamente están... como en la conciencia de una exposición, no, sino que están en la conciencia de una exposición y aparte en la permanencia de la emisión de respuestas ante tal entorno, ¿sí? Es como adaptabilidad, por así decirlo, pero pues tenemos un 38% que disocia. Es altísimo. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vamos a drogar a todos? Ya sé que tiene déficit de atención, mamita, por favor. A ver, Pati, transcribe una carta donde dice que tiene déficit de atención porque no me pone atención. Y entonces van allá a Zacatenco, los pesan, los miden, todavía los miden. Todavía en 2019, todavía sacan la cintita, a ver, pase, siéntese ahí, párese en la báscula. Los miden de aquí para saber si tiene capacidades cerebrales óptimas. 2019, Esto en el siglo XVI, bueno, será el siglo XVI, pero 2019, oye, ¿qué falta? Que les abran el cráneo y les sacan la piedra de la locura, como si sucedía antes, es complicado, ¿no? Ahí les va el clonazepam, el Prozac, la fluoxetina, el Aldol, ¿no? El Aldol ya es muy fuerte, ¿no? Pero hay chavitos, medicados, para que me dejen dar la clase, y así ya puedo hacer mi planeación. No sé, ¿no? Y de todas formas, a nadie voy a tener contento. Digo, pero es como ponerlo en evaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí la pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Hacia dónde se va uno a dirigir? ¿Qué es lo que quieres? ¿La empatía con una institución? Ni siquiera saben que existes. Sí estás consciente
de que a la institución no le importas, no sabe ni siquiera que existes, el día que te mueras ni siquiera se van a enterar. Lo único que te queda es tu vocación, y es lo único que guardas día con día. Eres un pedagogo, no eres un instructor de algo, eres un pedagogo. Tienes los instrumentos para que de ese entorno en donde está expuesta esa masa de carne moldeada del infante, de todo ese entorno puedas extraer los elementos específicos, darle una instrumentación de principio a fin y moldearlos para una enseñanza. No sé qué más haga un pedagogo, pero sé que eso ya es demasiado. Cosa que, por ejemplo, por estructura académica, pues uno no tiene. Yo no podría enseñarle a amarrarle las agujetas a nadie. No tengo ese instrumento. No podría enseñarle ni en las agujetas, ni en cómo hacerse un café. Es más, a mí me quedan siempre diferentes. No sé por qué, pero bueno. O sea, pero ustedes tienen ese instrumento vocacional. Ahondar en ese rollo. Estos son meros datos que, si bien pueden servir de algo, creo que pueden servir de mucho en la organización de los colectivos futuros. En cada grupo se va formando como una especie de ente, un ente ontológico. El grupo está vivo, no es un Kevin, no es un Brian, no es una Selene, no es un ¿qué? Un Mario, no es un, no, o sea, no, es un ente. Se convierten en grupos con identidad, tanto con identidad que incluso suelen hasta autoidentificarse en un colectivo, lo que llamamos el instinto gregario, ¿no? O el instinto colectivo. El instinto gregario lo que hace es que crea un imaginario del todo para colectivizarse. Ajá. Cierto grupo decía, es que nosotros somos los más desmadrosos. Y para cuando uno les dice, ay, no me diga eso, no, yo he visto realmente grupos desmadrosos, su carita así de, y entonces no existo. Pero es que nosotros platicamos mucho y hacemos mucho ruido. Debería de ver las juntas de consejos con sus profesores. Ay, no existo, no, o sea, desvanecer esa identidad para que el sujeto pueda vivirse en la extinción total de una identidad de lo que cree que es, pero no es un imaginario, ¿eh? Todos vivimos en esa dimensión imaginaria, y entonces se obligue a adaptarse a un entorno. Pero a veces nosotros también nutrimos ese rollo. Ay, es que ustedes siempre son la vergüenza de la escuela, y es que a nosotros nos salió muy mal, porque nunca ponemos atención, somos los que menos ponen atención. Y a veces sucede en algunas escuelas en donde en cada grupo dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque en la junta de consejo les dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque en la junta de directores les dicen lo mismo. Y total que es una cascada de superficialidad que anula el pensamiento crítico. Y si mejor nos ponemos a pensar en la vocación, cada quien, cada quien en su argot, pero cada quien en ello. En este otro estudio de emociones, que va de cuarto a sexto, por ejemplo, perdón, el tercero también lo permite. Híjole, estaba calificando los... No, hombre, en los pastos de la Cineteca. O sea, yo los califiqué y la neta es que los dejé ahí. Sé que es terrible. ¿En qué cantina? No, es en serio. Ahí estaba tirado en los pastos. Según yo, me sentía super yogi, super hipster acá. No, bueno, estoy conectado conmigo. Y los olvidé. Es una brutalidad lo que se cometió, pero vaya, neta se puede volver a... ¿Para qué les choreo? La neta es que eso es lo que pasó. No tiene ni sentido chorearlos. ¿Cuándo se hizo? Se hizo en los primeros meses. De las emociones, el del anterior fue más o menos octubre. Entre septiembre y octubre, que incluso algunos hasta nos salimos, algunos no nos salimos, algunos dividíamos la hoja en cuatro, ajá, que en su grupo sí se hizo, pero no tengo el estadístico, o sea,
es solamente informativo, ¿vale? Bien, a ver, de las emociones, recordarán un ejercicio en donde María tiene un corderito, y ahora tristes, y ahora contentos, y ahora, o sea, como hacerse consciente de la forma de la expresión. Digo, es bien sabido que las emociones no son sino más que un artificio de un constructo del lenguaje para podernos relacionar con un entorno. No existen las emociones, no existen. Ajá. Una persona se puede sentir, por ejemplo, muy alegre, pero como sensación, no tendrías propiamente por qué dar una respuesta del por qué estás alegre. Solo estás alegre, ¿por qué? Porque es una sensación. A ver, explícame por qué tienes hambre. Pues a lo mejor tendrás unas razones, pero no lo necesitas, solo tienes hambre, es una sensación. El pensamiento es justamente el instrumento del lenguaje que se asienta en el método cognitivo para arrojarnos o proyectarnos una imagen de algo. Estoy alegre por algo, y estoy alegre y me vinculo a esta imagen. Ah, entonces esto me provoca felicidad. Ajá. Como por ejemplo, por las noches, observar estos videos que hago con ustedes me provoca mucha felicidad. ¿Cierto o no? Ya lo comentábamos hace un momento. Bien. Te burlas. No, es en serio, mucha felicidad. Mucha. Bien. ¿Cómo está aquí más o menos graficado? Estos alcanzan a identificar 4 emociones. Quiere decir que logran apalabrar, asociar y referenciar una idea en imagen o en abstracción, en un concepto, por ejemplo, con una sensación. En las 4 emociones, ¿cuáles son las 4 emociones básicas? Felicidad, miedo, tristeza y enojo. Una persona que logre vincular estas 4 emociones hacia su eje, no solo el interoceptivo, que es lo sensorial, sino lo propioceptivo, que es lo que está expuesto al entorno, ya la hizo. Oye, yo conozco gente de 40, 50 años, y digo, ¿por qué estás tojetón? Pues que ando muy mal con mi matrimonio, con mi pareja, y cuando tienes así 15 años, güey, algo está desconectado. O sea, neta, no te ha caído el 20 de nada en lo absoluto. No tienes conciencia reflexiva de tus emociones. No es cuestión de la madurez en la infancia, o de esta estructura del lenguaje, no. Aquí se atraviesa lo cultural porque nos atropella los designios. Las redes sociales también han interferido mucho aquí. Por ejemplo, hay desfases en los chicos de quinto, sexto, sobre todo los de sexto se nota más. ¿Por qué? Porque como función del lenguaje, tú les pones un código, les pones un signo, les pones un eje semántico, semiológico, y ellos lo ubican rápidamente. O sea, ven un gatito. ¿Hola? ¿Qué? Ok. O sea, tú los... Su pajarito de Diana. Ah, sí, sí. Bueno. Tú vinculas una imagen, por ejemplo, un gatito. La mayoría de los chicos te diría, como si realmente provocara ternura la imagen proyectada de un felino cachorro. Dicho así, pierde la gracia, pero lo proyectas y ya es un sugerente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto inhibe la conexión interoceptiva, o sea, la sensación. O sea, realmente te provoca ternura. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Pues ternura. Ok, ¿qué se te ocurre? ¿Qué pasa con este gatito? Ternura. Y se queda ahí como patinando en círculo. No estás sintiendo nada, ¿no? Nada más estás dando un sujeto condicionado. Se acabó. Punto. O sea, de ternura ni siquiera sabrías qué explicar la ternura. Entonces, no, eso no es ternura. Los verdes, por ejemplo, de un cuarto A. No, otro ejemplo. A ver, de un quinto B. El 23% alcanza a asociar las 4 emociones, las vincula, las relaciona y o sea, se puede mover perfectamente entre estas 4 emociones. Es una buena cifra, ¿eh? O sea, ante el ejemplo que les puse, gente que no sabe, no da una en su vida personal, emocional, social, afectiva, familiar. Vaya, son chavitos de 10, 11 años. Está chido, ¿eh? El 17%
alcanzan a vincular 3 emociones. ¿No? Solo les falta el referente. ¿Por qué? Porque en experiencia vivida, tal vez solo lo tienen como concepto. O sea, chavitos que no conocen la tristeza. Si tú les preguntas, ¿por qué estás triste? Te pueden decir un sinfín de cosas, y unas barbaridades. Ok, bien, vamos a hablar de esa tristeza. Pero ya para cuando se abra, se desmenuza, se desmitifica, ay no, pues si ni estoy triste. Bueno, pues órale, ya llégale, ¿no? O sea, sí, ¿qué quiere decir? Que les falta el referente nada más. O sea, logran asociar, pero no tienen el referente. Bueno, cuando lo tengan, dirán, esto es tristeza. Pero se logran mover perfectamente ahí. Aquí estamos hablando de que tenemos un 40%, 41% de la población, 41% de la población en un 5º grado, está chidísimo, O sea, asocia, refiere y se mueve perfectamente en esta dilucidación de lo que sienten, piensan y viven. Está genial. El 23% alcanza a asociar, no, perdónenme, el 11% asocia 2 de las emociones, el 23% asocia solo una emoción, generalmente está vinculada al enojo. El enojo se desarrolla en la primera fase de la infancia, en el desarrollo de conservación. Cuando te pegoteas al chavito, ahí está pegoteado, chavito, chavita, ¿no? O sea, está en una función primaria del placer, ¿ok? Y ahí se desarrollan los estadios de ambivalencia, porque esto me provee de placer, de vida, de conservación. Pero esto mismo que me provee la vida, la conservación y el placer, me provoca el malestar. Por ejemplo, cuando ya están satisfechos y no pueden parar, es porque están con demasiada aprehensión al placer y siguen chupando hasta que sienten el malestar. Y entonces esto que me provoca el placer, también me provoca el malestar. Eso es natural. Eso es el sentido de ambivalencia. Lo que no es natural es que la madre diga, ay no, ya está aquí porque no quiero niños gordos. No, ahí ya hubo un atropello. O cualquier otra cosa que la madre sugiera. Estos son estadios perfectamente naturales. Si al sujeto se le arranca esta posibilidad de asociar el placer en sí mismo, no va a tener una conciencia de límite para cuando llegue, por ejemplo, a los estadios de desarrollo psicosexual en la fase anal, que es el control del placer o el desplazamiento del placer, no va a saber ni qué hacer. Se va a volver en un narcisista por excelencia. Todo, dame todo, aquí estoy, grito, me pataleo, es más, me corto, me aviento, me sangro, pero mírame, dame. Es un perverso en la fase del narcisismo. A partir de estos que asocian una, ¿por qué asocias una? O sea, ¿en serio? ¿Eres un vegetal? ¿Estás en un estado como de planta? O sea, todo el mundo te provee, todo el mundo te sirve, que no has tenido ni siquiera la necesidad de vincularte con un medio en donde tú des respuesta. ¿Y qué decir de los que no lograron asociar nada? El otro 23%. Cosas que pasan. En un sexto A, por ejemplo, ¿no? Nada, ni una emoción logran vincular. No tienen una idea clara, no saben qué están pensando, no saben qué están sintiendo, no logran referenciarlo, no emiten una respuesta. Es una planta, carnívora tal vez, pero una planta. ¿Y eso a qué se debe? Puede ser que justamente en algún tipo de fase de desarrollo el sujeto se haya instrumentado como un objeto de intercambio. La madre es bien sabido, y esto es algo que ahora sí ya me atrevo a notar aquí, la mayoría de la población de sus madres tienen una desocupación. O sea, no tienen que hacer. No tienen un quehacer específico. No es que los padres me lo hayan sugerido, es que sus chicos, sus alumnos lo arrojan, todo el tiempo lo arrojan. Si la madre no tiene que hacer, imagínense un sujeto
que lo que quiere es el estado de conservación. Evidentemente no está pegoteado a la madre, así como literal, pero sí simbólicamente. Lo que le proveó la madre en su momento fue la función del cuidado. Es con lo único que se quedó. Imagínense una madre con la secundaria terminada, nunca ha trabajado, siempre ha sido ama de casa. Ajá. A lo único que está habituada es a lo que le proveen el placer. Su función de desplazamiento es al proveer exactamente lo mismo que ha recibido, pero con otro asunto. Ahora, este gran seno social del cual se alimenta en imagen la madre, porque requiere de una identidad. ¿Por qué? Porque es humano. ¿Por qué? Porque es un sujeto cognitivo. ¿Por qué? Porque es un sujeto pensante. La mujer, la esposa, la madre, no sé qué cosa se imagine como dimensión imaginaria, se apropia de esa imagen, la atrapa y ahora necesita a ese infante, y lo necesita enfermo para poderlo cuidar, y lo necesita inútil para poderlo cuidar, y lo necesita totalmente fuera de lugar para poder tener una ocupación específica. ¿Qué se puede hacer? Oigan, yo les he dicho muchas veces, apoyen con las pláticas de los papás. Es cierto, digo, tal vez mis charlas no son como las revelaciones místicas, mágicas, fenomenales de la psicología y menos del psicoanálisis, pero solo son propuestas. Tengo muy poca respuesta de sus grupos en cuanto a la convocatoria de los padres de familia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque efectivamente, esto es un rollo cultural, pero que les impacta directamente. Y digo directamente porque tu usuario, el alumno, resulta que es hijo de estas personas que a veces inhiben. No solo inhiben, le extraen, así como que le arrancaran la tráquea a alguien, así le arrancan la función del lenguaje y su desplazamiento. ¿Por qué? Porque la madre provee, acapara, se los devora. Y es natural. Por eso, en las crías, en la mayoría de las especies y en su totalidad, la cría tiene que largarse. Porque si no, se la traga. O si no, empiezan las rivalidades, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con los lobos. Sí, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto de las convocatorias con los papás? ¿Qué se les ocurre? ¿Por acá? No, es que tengo, no hay coherencia. Si existen madres de familia que no trabajan, en general por lo que usted está expresando, ¿por qué no vienen a las pláticas? Se supone que hay tiempo. Es sabido que no los han convocado. La mitad de la población de padres de familia es muy chorero, pero la otra mitad asegura que no se enteró. Bueno, porque yo por ejemplo, yo puedo decir así, ya perspectiva personal, que están ocupados, o sea que la mamá trabaja, que el hijo trabaja y que por eso a veces veo que a los abuelos son los que traen al niño y porque la mamá trabaja todo el día. O sea, por eso yo me pregunto, porque usted está viendo desde la perspectiva de toda la escuela. Yo le estoy dando la perspectiva de los grupos que yo he tenido. ¿Cuándo fue la última charla? Fue la semana pasada, ¿no? Vamos, si un sondeo. Profesora, ¿convocó a sus papás la semana pasada? Ok. ¿Convocó a sus papás la semana pasada? ¿Convocó? ¿Convocó? Yo no conocía que hubo una plática la semana pasada. ¿Convocó? No, No, sí eres maestra, ¿no? No. yo sí. Tú pusiste la cartulina. ¿Convocó? ¿Convocó? No, tiene el grupo. No, pero también no convoqué porque no supe. No supo. A ver, ¿por acá? Sí. ¿Por acá? No, ¿Doctora Paula? No. ¿Por acá? Propongo una comunicación más directa. ¿Qué podemos hacer? Es bien sabido que tienen 1000 ocupaciones.
No estoy hablando de que, bueno, ya, no, sí, esto es el caos, porque no, simplemente nos damos cuenta que no nos podemos comunicar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para comunicarnos? Yo propongo, ahora, cuando hay escuelas, y esto ya lo había yo propuesto desde octubre, cuando hay escuelas con mucha emisión de respuesta de los padres, viene la contraparte, ¿eh? Se quejan los otros padres porque ellos sí trabajan y todos los demás están ahí ocupándose en cosas, actividades que se empiezan a hacer, pero lo que necesitan es respuesta, ¿sí? Y hay otros que se quejan. Lo que he hecho algunas veces es que yo los domingos lanzo un Skype con la misma plática que se dio. Y lo grabo. Ya ellos sabrán si la graban, si la guardan, si la ven, si comparten, pero ya la tienen. Eso se puede hacer sin lío, pero no con 3 papás que tuve la semana pasada. 2 mamás y un abuelo. Ajá. O sea, 3. Está chido. Yo con el mismo entusiasmo se lo doy a 50 que se lo doy a 3. El punto es que como que no estamos abarcando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Ayúdenme con eso. ¿Cómo le hacemos? Estaría chido que nos comunicáramos más. Sí. Yo diría que la subida de dar las pláticas cuando son las juntas para firma de boletas. Esa sería una, ¿verdad? Porque de la otra forma, los papás, aunque no trabajen, y aunque se les llegara a avisar por medio del grupo, muchos papás no vienen. No vienen. ¿Sí? En mi experiencia, esa es una. Ahora, abarcar la totalidad después de la firma de boletas, algunos traen como la prisita. No, Y sí, yo nosotros nos tardamos. extiendo en la verborrea. Y si es al revés, pues también les va a afectar tal vez a ustedes con algunos puntos específicos. Cuando he llegado a dar las charlas primero y después se van con ustedes, los que quedan inconformes son ustedes porque ya no les alcanza el tiempo de abordar cosas. El año pasado, por la razón que ustedes quieran, recuerdo haber abordado algunos grupos específicos, por cosas muy específicas. Ahí hubo respuesta. No venía la totalidad del grupo. Por ejemplo, en un tercero B, tercero A, no me acuerdo. Un tercero. Y yo traté ese tercero. Y los papás llegaron. No todos, pero llegaron la mayoría. Y después abordé papás de un cuarto no sé qué. Era un quinto no sé qué. Y bueno, llegaron, no la totalidad, pero ajá. Entonces se puede abordar como más específico. Pues ustedes me dicen así o cómo. Al final ustedes tienen un asunto aquí. Ajá. Para cuando, voy a poner otro ejemplo más práctico. Si un chavito llega con ustedes y les dice, mamá, no, espero que no les diga mamá. Si les dice, o viene la mamá, oiga, ¿sabe qué? Le pegaron a mi hijo. Ok. Le están afectando emocionalmente y los voy a demandar y les voy a traer hasta un santero, ¿no? No sé, para que les lance una maldición de por vida a usted y a sus 4 generaciones futuras. Cuando se hace la averiguación y la investigación, o sea, realmente nos detenemos a pensar si el chavito tiene conciencia de lo que está diciendo o solo estamos buscando las palabras de salida ante una situación institucional. Y si mejor nos anticipamos y para cuando algo sucede, oiga maestra, pues es que me dijo tal, ¿qué le dijo? Pues tal cosa, ¿y cómo se siente? Pues no sé. Bueno, no pasa nada, ¿no? A ver, ¿qué cree usted que se imagina respecto a lo que dijo, no? Pues tal cosa. No pasa nada, ¿no? No es como usted lo dijo en general. No sé, para decir, y es que todos los niños son unos flojos, ¿no? Yo no soy flojo. Pero se lo dijo a usted, no, lo dijo en general. Ok. Pero ya no hay ofensa. O sea, trabajar en esta parte, como asentar, se evitarían algunos conflictos de mamás, papás, desocupados que están demasiado ansiosos por el reconocimiento y su único vínculo de existencia ustedes se los están dando y se los están engordando, así ensanchando
¿Para qué? Para que puedan existir. ¿Por qué? Porque ya fui a hablar con el director ahora sí, y me puse a la maestra como lazo de cochino. Pues esta pendeja ya pensó que acaba de firmar su existencia de por vida porque fui y vomitó palabras. No le resuelve a ella, no le resuelve al chavito, no resuelve a nadie. Ajá. Por eso quiero, no sé, abordar algunos aspectos. Bueno, el último punto es el de la sexualidad. Sobre la sexualidad, bueno, trae 3 rangos, hay 3 rangos. Esto es un rango, estos 2 son un rango, estos 2 son un rango y estos 2 son otro rango. Ajá. O sea, el sujeto, ese yo, esa masa moldeada en carne que decía hace un momento, que está expuesto allá al entorno. Ajá, ok. Se asume como un sujeto sexuado. La sexuación tiene más que ver con el identificarse de, ay, traigo coletas, soy niña, ¿no? O ando ahí pateando un balón, soy niño. No, eso no es la sexualidad. Eso será una heteronormatividad impuesta por estándares sociales. Conciencia de eso tampoco tiene, ¿no? Es como un mico que está entrenado para hacer lo que está haciendo. No, la sexuación implica la conciencia de ese yo con todos los artificios del lenguaje social que se está vinculando con un otro, en una emisión de respuesta de acuerdo a su condición. Niño o niña, pero un sujeto sexuado, de respuesta, de placer o de displacer, o sea, ¿en qué les gusta? En un tercero C. ¿Quién es tercero C? ¿Cómo se llama usted? Alma. Tiene un 25% en su grupo que asume una conciencia sobre un yo que puede emitir una respuesta de lenguaje sensible, y sensible con todos los artificios de la condición, del género, del país, de su cuerpo, de todo ello, porque es un sujeto sexuado en conciencia. Bien. En tanto que el 75% es la nulidad total, es un tronco, que si alguien lo mueve, rueda. Bueno, cosas que pasan. La función biosocial. ¿A qué se refiere esto? Hay 2 perspectivas, vaya, hay más perspectivas, pero los abordajes con chavitos funcionan hacia ese eje. ¿Para qué nos sirve el cuerpo? Tío, porque conozco gente de 45, de 50, de 30, de 20 y tantos años, o sea, que todavía piensan que el matrimonio es para follar y reproducirse. Su única función, como perros, como gatos, como otras especies, pues no es propiamente lo que nos ha distinguido de las especies animales y la especie humana, el pensar la sexualidad, el pensar el placer y el vincularnos a placer de ello. 2 escenarios. Por una parte, la representación social y por otra parte, la representación reproductiva. Lo que se arroja en esta proyectiva es lo siguiente. Una, que si el cuerpo sexuado como de género, como función social, es para reproducirse, o bien es como para tener hijos. O sea, sí, es algo así como se vincula, de acuerdo al ejercicio. ¿Recuerdan estas láminas del No le cuentes cuentos? Que primero aparecen 2 chavitos y después primero desmitificamos lo de la cigüeña y después el escenario de los 2 sujetos ahí teniendo sexo, así de ¡ah! En serio, si lograron ver a sus alumnos, la gran mayoría hizo: yo no quiero ver eso. O sea,
¿qué estás viendo, no? O sea, sigues viendo, y tapanse los oídos o tapanse la boca. Yo no quiero ver eso. Súper atentos. ¿Por qué hay una fijación? Claro, la mayoría de ellos intuye, sabe, ha visto, tiene referentes de acuerdo a la función de la sexualidad. Si la función de la sexualidad es reproductiva, tenemos un problema. Si la función de la sexualidad es para la apropiación de otro cuerpo, por ejemplo un matrimonio, ya perdimos individualidad, autonomía y el respeto a 150.000 años de evolución humana. Entonces, ya, planeaciones pedagógicas, vamos a solucionar este error cultural, ¿no? No sé, en un quinto A otra vez. El 68% de los sujetos alcanzan a vincular un sujeto hacia un fin específico, ya sea reproductivo o representativo social. En tanto que... no es cierto, el 22% sí lo asocia, en tanto que el 68.65% no sabe, no vincula, solamente está expuesto a un orden heteronormativo, que tiene que ver con la charla de la vez pasada. La socioafección es diferente. Hay sujetos, hay personas que alcanzan a definir la estructura de su cuerpo, no solo de su cuerpo, sino que es como si no ocultaran o no reprimieran esta perspectiva del cuerpo en la función del placer. Quienes inhiben esto, bueno, se ve propiamente en los dibujos, ¿no? En los dibujos cuando hay omisión, por ejemplo, de extremidades, omisión de órganos, omisión de rasgos de contacto visuales o verbales, o de contacto, más aparte, por supuesto, dentro del ejercicio, después se vinculaba con lo del nacimiento, con todo eso. O sea, bueno, ¿cómo está representando esto? Si lo está representando en un escenario afectivo o un escenario hacia el displacer. Pareciera que la mayoría de las personas, o los chavitos, a lo que relacionan el cuerpo es al castigo y al displacer, como a la represión del placer. En este mismo quinto A, solo el 3.13%, y el quinto B no anda tan diferente, 4.5%, sí vinculan los escenarios del cuerpo como un eje de placer. En tanto que en un quinto B, por ejemplo, el 95%, ¿no? Sentir placer es malo, dice nuestra cultura occidental desde hace muchos siglos, ¿no? No sientas placer, es pecado. Bueno, por eso hay que emanciparnos de Occidente, por favor. Es un cáncer. ¿Por qué la sexualidad? ¿Por qué la conciencia reflexiva en la sexualidad? Mañana es la hora.
pasaba en casa de tu tío? Las tardes que mi madre trabajaba, me llevaba a la casa de mi tío Rafael y me preparaba la merienda a mí y a mi primo. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Las tardes que mi madre trabaja, me lleva a casa de mi tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo, pan con mortadela, pero a mí me gusta más el de chocolate. Ay, sí, te gusta el chocolate. Sí, pero el tío me lo da escondido, porque soy su favorita y así no se entera el primo. Ajá. ¿Y a qué jugáis? Es que él me da vergüenza, y además el tío me dice que no cuente nada, si no se enfada conmigo. Cariño, es que tienes que contarle a ella lo que me has contado a mí, si no, no te puede ayudar. Bueno, esto puede ser dos cosas. O una llamada de atención de la niña o algo muchísimo más serio. Yo le recomiendo que vaya inmediatamente a los servicios sociales, ¿no? Que le llevan un apoyo a los profesionales y que le van a asesorar perfectamente. Vale. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? La tarde que mi madre trabaja, me lleva con el tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo. ¿Verdad? Sí. No, ahora no puedo. Luego, ¿vale? No, estoy en una reunión. Vale, luego hablo. Sí, están conforme todo. Vale. Continúa. Yo estoy sentada o tumbada cuando mi tío me hace eso. Lo que la niña nos está contando es algo muy serio. Estamos hablando de un delito. Usted tiene que denunciar esto. Podéis esperar. Mamá, ya no tengo ganas de contarlo más. A ver, cuéntame, el motivo por el que habéis venido. Dime. Muchas tardes que mi madre trabaja, me quedo con mi tío Rafael. Mira, ahora van a venir unos compañeros nuestros, ¿vale? Quiero que le cuentes lo mismo que nos has contado a nosotros. Y señora, ahora cuando interponga la denuncia, la niña debe acudir al médico forense. Para la exploración. Que solo quieren ayudarnos. Bueno, cuéntame. Las tardes que mi madre trabaja, me lleva a casa de mi tío Rafael y jugamos al juego de quitarnos la ropa. Pero él me dice que no se lo cuente a nadie, porque si no se enfada conmigo. Por lo que cuenta la niña, es muy difícil que haya indicios físicos. Tendremos que hacerle pruebas.
Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Te he dicho que no me gusta que me hable de esa manera, ¿eh? Yo tampoco te he dicho nada que te pueda molestar, ¿eh? No, que va, ya no he dicho nada que me pueda molestar. Mira, estoy harto de que no cuentes conmigo para nada. Pues no se nota, es la manera en la que llevas las cosas, es la forma que la miras. Por Dios, que te parece que no te importa, que es tu hija, coño. ¿Lo ves? Ya lo estás interpretando a tu manera, tú y tus conclusiones. Las tardes que mi madre trabaja me quedo con mi tío. ¿Sí? ¿Tú las preguntas cómo le ha ido? ¿Las preguntas qué le han dicho? ¿Eh? ¿A que no? Pues eso es lo que digo. Tú lo sabes todo. Cállate, que más que dices tonterías. ¿Acaso no me has comparado, eh? ¿O es que son imaginaciones mías? Mira, te lo advierto, te lo advierto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuándo es el juicio? Pues mire, es que es muy difícil de precisar porque lo mismo puede tardar 2 meses que 2 años, no sé. Y mi tío me intentaba convencer de que me quitara la ropa y me daba besos de mayores, pero a mí no me gustaba. Sí, bueno, pero exactamente, ¿en qué contexto se desarrollaron los hechos? Vamos a ver. Dice que ha ocurrido varias veces, pero ¿cuántas veces y en qué fechas concretas han sucedido los hechos? Dime. No sé, no me acuerdo. Que consta que la menor manifiesta no recordar en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Bueno, María, tranquila, no tenemos prisa. Intenta recordar algo más. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Bueno, cuéntame. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Dime. ¿Las preguntas cómo le ha ido? ¿Las preguntas que le han dicho? Estamos hablando de un delito. 2 meses que 2 años. Mira, te lo advierto, te lo advierto. Hace un momento se comentaba que sí, efectivamente es como contradictorio, ¿no? Si ahí están las mamás y están como en esa fase desocupacional de tiempo completo y se adhieren y se pegotean hacia la formación de los hijos, ¿por qué los hijos están, ¿no? Aquí tenemos una gran contradicción. Ajá. La inconsistencia es propiamente de la cultura. La parte institucional, la parte operativa, la parte formativa, todo está como, se contradice a sí mismo. Yo les vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos? Niños controlados, regulados, sometidos, expuestos a cualquier tipo de escenario. Por supuesto, la vulnerabilidad que sucede en el desarrollo social, por cierto, bastante debilitado, en cuanto a valores morales y este poder por el poder, las pertenencias, los abusos sexuales no han disminuido, han incrementado. Se habla de sexualidad, sí, pero es como un trampolín, un incitador. ¿Por qué? Porque se habla del portarse bien, no se habla del cuidarse bien. No se habla de eso. Oye, pórtate bien, cuídate bien. ¿Cuál es el punto? ¿No? O sea, el cuidado propiamente tiene que ver con otra cosa. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿no? del vídeo, pues yo les pregunto, ¿cuál es el delito? ¿O dónde está el delito? ¿O cuáles son los delitos? ¿Qué se les ocurre? Sí, la violación es diferente. No, la violación se procesa rápido. ¿Por qué? Porque justamente lo dice la palabra, es la acción por la fuerza. Y entonces, el sujeto no le queda duda. En el abuso sexual es perfectamente diferente. Ajá. Generalmente, el abuso sexual es de la persona cercana, si no es que la más cercana íntimamente hablando. Y cuando digo íntimamente, puede ser, ¿por qué? Porque vives en su casa. Le estás cediendo un poder. Porque no tenemos autonomía. Dice nuestra cultura que la familia es para cuidarnos. No sé. Mutilarnos tal vez. Mutilarnos. Los padres, los tíos, los abuelos, los otros primos, todos ahí revueltos como un muégano.
Si se va a exponer así al sujeto, está bien, bajo las consideraciones que sean. Entonces hay que enseñarle a cuidarse bien, no a portarse bien, no a saludar cada que entra alguien. Y miéntale la madre. ¿Te sabes cuidar o no te sabes cuidar? O sea, ¿eres capaz de interconectar una emoción, percibir un factor de riesgo o no? ¿O estás totalmente expuesto? ¿O eres una cosa ahí, una baratija formativa en donde todo el mundo hace menester de sus intereses? Porque evidentemente ahí hay una exposición de un sujeto vulnerable. Las instituciones son demasiado absurdas en ese sentido. Comprobar un abuso sexual es distinto, ¿eh? Es distinto. Es un proceso más o menos así, ¿eh? Más o menos así. Aquí en México, un poco más absurdo. Un poco más absurdo. ¿Qué fecha, qué día y todo? Pues, Tiene que tener conciencia el chavito. Porque si no, ¿cómo sabemos que es una fantasía? Muchas veces nos indignamos porque pensamos, ¡ay, cómo es posible ese violador! Le dieron 3 meses y a los 8 meses, o 3, 8 meses, ya salió. ¡Uy, qué indignación! Todos en las redes sociales, ¿verdad? ¿En serio? Todos somos cómplices de ello. ¿Por qué? Porque no nos abocamos a formar a un sujeto consciente de lo que le está o le puede estar, de que está presente tan solo. Ajá. De que está expuesto a una respuesta sí, de ese entorno. Y no solo de eso, sino que asocie y vincule las emociones. Y no solo de eso, que es un cuerpo sexuado, que ese cuerpo sexuado tiene una función social o reproductiva, si así lo prefiere, y que ese cuerpo tiene una función de placer. Si no se da eso, pasa algo. En los abusos sexuales casi siempre, y esto es así, chaleco, los que llevan un proceso largo, ya la intervención psicológica, ¿qué creen? Afecta, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Es relaciones consentidas en la mayoría de los casos. El infante cedió, de ceder. ¿Sí? La sacerdotisa, esto que tanto se critica en las redes sociales, tiene mucha razón. La neta es que tienen razón. Los niños incitan o provocan. ¿Por qué? Porque, pues sí, así como se oye. ¿Por qué? Porque ellos están ávidos, necesitados de una identidad, de una construcción, y lo único que tienen es un bulto que no les pertenece, que no están conscientes, que no están advertidos, que no se les enseña el cuidado. Llega el otro y les dice, presta. Ah, pues sí, fue una relación consentida, ¿saben? ¿Por qué no hablamos mejor del cuidado? Todos, en todas las profesiones y en todos los ejes, somos cómplices de esto. Peléate con el sistema si quieres, no llegas a ningún lado. ¿Por qué no te abocas a la vocación? Tienes un instrumento, la pedagogía. ¿En serio? O sea, ya cantidad de personas que traen o traemos como ideas, quisiéramos tener ese instrumento, de poder decir, bueno, ¿cómo le hago? Así lo estructuro y lo enseño. Pues es una gracia que no todos, bueno, ni intuitiva ni profesionalmente portamos, Pero ya lo tienen. Que tengan todo su bodrio la parafernalia institucional, son trámites que hacer, pero nada tiene que ver con tu vocación. Esto al menos, bueno, ahí se expone, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una propuesta, por cierto. La semana pasada me dieron un espacio aquí en la Casa de Cultura de Peralvillo. No les queda aquí a la vuelta, pero es un instrumento del cual podemos hacer uso. ¿Y qué podemos hacer uso? Porque he escuchado a lo largo de esta trayectoria en años, más de una década y media, a profesores que dicen, no, es que eso tiene que ver con casa, no, es que eso es de la cultura, no, es que esa educación, pues no tiene que ver con nosotros. Órale, ahí está el espacio. Fuera de las instituciones, participemos. Es una invitación, ¿Quieren algo? ¿Quieren algo? Vamos a armarlo. Hacemos convocatorias, ya tenemos el espacio, ya lo tenemos. ¿Ahora qué? Mi idea personal ahí es como, personal profesional, es como armar una clínica comunitaria. Un proyecto entre mediano y largo plazo.
Pero en tanto se van a estar haciendo actividades. Este verano voy a proponer un curso de verano, o a ver qué cosa se hace, pero ¿quieren espacio? Ahí está. ¿Tienen ideas? Ahí está. Una especie de foro, ¿vale? Sí tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con los instrumentos de la institución, como les dicen que eran las relaciones. No, eso no tiene nada que ver. Ajá. Eso es su rollo suyo, eso es su trámite, pero lo que realmente molesta y perturba está del otro lado. Ahí tenemos un espacio, podemos hacer uso de ello, ¿no? Ya, por ti, ya me voy. Gracias. Muchas gracias. Ya, porque me intenseo mucho.